Bien, y para familiarizarnos con el tema de los informes de ingreso y gasto, que deberán ser presentados por los partidos políticos en tiempo, cedo la palabra a los contadores Guadalupe Álvarez Rascón y José Muñoz Gómez, coordinadores del ámbito federal y local de la Dirección de Auditoría. Adelante, contadores. Bueno, pues muy buen día. Yo voy a comentarles aquí un poco respecto de los ingresos. Es un tema bastante importante y bueno, ya la mayoría tienen muy dominado este tema de los ingresos y gastos. Voy a hacer un recuento muy genérico de algunas obligaciones que tenemos en materia de ingresos. Como comentaba aquí el contador Carlos, las preguntas y respuestas serán al final. Les pediríamos nada más que cada que termine algún bloque puedan pasar sus preguntas para que las vayamos juntando y hagamos una ronda de preguntas globales, ¿no? Las respuestas por cada uno de los temas que se vayan dando. Y bueno, empezamos aquí con el tipo de ingresos, que hablamos del financiamiento público, el financiamiento privado. Este tema cobra gran relevancia cuando el tema del financiamiento público lo entregan los organismos públicos locales o el Instituto Nacional Electoral, pero es muy importante el momento del registro de las operaciones. ¿Qué es lo que nos hemos encontrado en términos generales en este rubro? Cuando no se tiene cuidado de la manera en cómo se va manejando el financiamiento público cuando ingresa al partido político y cuando sale, al final tenemos complicaciones en el tema del remanente. Para el registro de las operaciones del financiamiento público en términos generales, hay un segmento de negocios cada que vamos afectando la cuenta contable de bancos. Es importante tener cuidado con esta situación. Se pueden hacer transferencias de recursos en efectivo y en especie, y se llega a perder la línea del financiamiento público y llegamos a determinar ciertos montos de remanente que durante la garantía de audiencia, ya sea en la confronta o en el oficio de errores y omisiones, no hacen referencia a algún error contable, sino hasta que se hace la determinación del monto a reintegrar. Es importante que se tenga cuidado de cómo se hace el registro contable en este tema. Las cuentas bancarias, bueno, se tiene que aperturar una cuenta bancaria para tener el control de cada uno de los ingresos que se tienen hacia los partidos políticos. Aquí pues todos los partidos van a tener coalición, van a formar parte de una coalición parcial. Es importante que se tenga perfectamente identificado de dónde sale este recurso. Y bueno, en términos generales, en el financiamiento público pues no tenemos mayor tema, ¿no? Lo que hay que cuidar es como les decía, el registro contable para efectos del remanente y que se tengan bien identificadas todas las cuentas bancarias. Respecto del financiamiento privado, bueno, tenemos los militantes, simpatizantes, autofinanciamiento del candidato, rendimientos financieros. Aquí es muy importante que en cada uno de los registros contables nos dejen muy claro de dónde viene el recurso del financiamiento privado. Hay una serie de documentación que se tiene que presentar, pero bueno, los elementos más importantes es que nos dejen muy claro, que nos presenten los documentos en los cuales se identifiquen las cuentas bancarias de origen o quién nos está realizando la aportación en cualquiera de estos supuestos. En el caso de los militantes, simpatizantes, tenemos un límite de financiamiento. Este límite de financiamiento lo vamos a validar de manera anual. Estos límites son anualizados. En consecuencia, bueno, pues nosotros estaremos validando si se cumplió o no se cumplió con el límite hasta la revisión del informe anual de manera acumulativa. En este supuesto igual, ¿no? Para efectos del remanente, es importante
que quede muy claro cuando se utiliza para efectos de los gastos qué tipo de financiamiento se está utilizando, si el financiamiento privado o el financiamiento público. Nos hemos encontrado algunos errores contables a donde no van dejando la huella, es decir, el Comité Ejecutivo Nacional llega a hacer gastos con financiamiento público que corresponde a la campaña o de una cuenta concentradora en la campaña, y cuando van haciendo las transferencias hacia cada una de los candidatos, de las contabilidades de los candidatos, ya se pierde la huella, ya no le van siguiendo el recurso, ya no indican que ese gasto fue de financiamiento público, lo clasifican como financiamiento privado, y cuando nosotros hacemos el comparativo para efectos del remanente, nos bota un saldo a reintegrar, y corresponde, en muchas ocasiones corresponde a un error contable, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener cuidado con este tema del manejo del financiamiento privado. Traemos aportaciones en efectivo y aportaciones en especie. Bueno, pues la documentación, cómo se documenta cada una de estas aportaciones, pues es muy sencillo. En términos generales, o sea, sí hay una serie de documentos que hay que presentar, que ya aparecen aquí en la presentación, pero en términos generales es que nos dejen muy claro el origen del recurso, quién es quien les está aportando, y eso queda claro a través del recibo de aportación, de la ficha de depósito o el comprobante de transferencia, a donde se identifica en la cuenta origen para validar que efectivamente el recurso proviene de un ente permitido. Y bueno, la credencial que nos permite con todos estos elementos tener certeza respecto de que el origen del recurso es lícito. En el caso de la especie, pues igual hay que dejar identificado el origen del recurso para identificar quién nos está aportando y qué nos están aportando. Y claro, que se tenga el vínculo que se identifique el vínculo hacia la campaña que corresponda. Aquí hay una prohibición, no se pueden realizar aportaciones hacia espectaculares. Aquí se tiene que tener una contratación directa por parte de los sujetos obligados. Se puede hacer una donación de bienes, servicios, prestación de servicios a título gratuito y uso de bienes otorgados en comodato. Tenemos casas de campaña, vehículos, propaganda utilitaria, material y equipo, propaganda en la vía pública, que esa está prohibida, esa tiene que ser contratada directamente por el partido político. Aquí hay varios candidatos, partidos políticos que nos han llegado a preguntar en la unidad: oye, a mí me prestaron una casa, y pues esa no me está generando ningún costo, ¿lo tengo que reportar? Bueno, recordemos que en materia electoral le tenemos que dar un costo a todos los bienes que tenemos, es decir, tenemos que reflejar un costo por lo que nosotros dejamos de gastar, ¿no? Si una persona rentó una casa, pues le tiene que dar ese costo. Si a una persona le prestaron la casa, está obteniendo un beneficio, pero se tiene que reflejar el monto que dejamos de pagar por la utilización del domicilio. Hay una serie de productos que se llegan a aportar, y pues todos se tienen que cuantificar. Es importante que se cuantifique únicamente por el monto que representa la prestación del bien o servicio. Nos hemos encontrado muchos errores, ¿no?, en la contabilidad de los partidos políticos, porque nos llegan a registrar como ingreso el 100% de la casa. Es decir, si nos prestan un local en un domicilio, nos han llegado a registrar como ingreso el costo total de la casa, no el valor de la renta de la fracción del terreno que se está ocupando. Es importante que se cuide esta situación, porque además les puede llegar a generar un posible rebase de topes de gastos de campaña de algo que no es real.
porque no se ocupó el 100% de la casa. Y es importante que en los contratos pues así no lo dejen claro, la fracción de la casa que está ocupando. Lo mismo con los vehículos. Nos han llegado a registrar como ingresos el 100% del costo de un vehículo cuando el vehículo solamente se prestó por un mes o por 3 meses, 2 meses o por el tiempo que duró la campaña. También hay otra cuestión, nos hemos encontrado errores porque lo registran como cuenta de orden, pero ya no lo registran en las cuentas de ingresos y gastos. Aquí hay que tener mucho cuidado porque nosotros, eso pues genera observaciones, nosotros desde luego les generamos la observación de que estos gastos al estar registrados solamente en cuentas de orden, pues no se ve la acumulación del ingreso y del gasto en el informe y pareciera un gasto no reportado, cuando en realidad solamente es un error contable que no está registrado en las cuentas respectivas. Hay una serie de prohibiciones respecto de las aportaciones que tienen que ver básicamente con aportaciones de empresas o entidades del gobierno, de todos los niveles de gobierno. Aquí nos tienen, hay algunos eventos que se realizan en lugares públicos o que se realizan en lugares a donde hay que solicitar autorizaciones por el gobierno. Hay algunas otras que llegan a generar un costo, aunque sea en un lugar gubernamental. La idea es que nos acrediten, ¿no?, que todos los partidos políticos tenían la misma posibilidad de acceder a ese espacio. Solamente con una autorización era suficiente para poderlo utilizar y para poder realizar el evento, y con esto sería suficiente. Traemos organismos internacionales. Hay aquí una situación, no pueden realizar aportaciones personas del extranjero, empresas, solamente personas que tengan residencia en el país. Aquí tenemos una situación en la franja fronteriza porque hay personas que llegan a trabajar en el extranjero y que además tienen trabajo en México y realizan aportaciones a los partidos políticos. Bueno, nosotros validamos por eso es importante que presenten su credencial para votar, para identificar el domicilio de las personas y poder acreditar que efectivamente el recurso es de personas residentes en el país. Y bueno, las cuentas bancarias de estas personas, pues desde luego que estén aperturadas en territorio nacional. Bueno, hablamos de otro tipo de ingresos, financiamiento por conceptos de, no están permitidos, financiamiento por conceptos de préstamos personales, personas físicas o morales de espectaculares y panorámicos, que ya lo comentábamos, están impedidos para realizar este tipo de aportaciones, aunque el hecho de que estén impedidos para realizar aportaciones no los exime de reflejar el gasto en los informes respectivos, porque el beneficio se tiene que reflejar dentro de los informes que correspondan. Hay una cuestión aquí, las aportaciones que se realicen por montos superiores a 240,000 pesos, pues se les va a dar vista a la Secretaría de Hacienda, ¿no?, de aquellos aportantes, para que se valide si efectivamente el aportante tuvo o tiene la capacidad económica para realizar este tipo de aportaciones. Y bueno, en términos generales es lo referente a los ingresos. De cualquier manera, si hubiera, digo, aquí todos los temas o muchos temas van vinculados, ¿no? Ahorita les hablé de ingresos, pero hay algunos que el efecto también se ve reflejado en el gasto. Este tema de los ingresos también tienen repercusión, las aportaciones en especie tienen repercusión en temas de prorrateo, y se van enlazando ahí los temas. De cualquier manera, si hubiera alguna duda respecto de este primer tema, ya lo comentábamos,
nos serviría mucho que nos apoyaran para pasarle a nuestros compañeros todas las inquietudes y las estaremos atendiendo al final de las presentaciones. Bueno, cedo la palabra a la contadora Guadalupe Álvarez. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, yo les voy a hablar de los egresos, de cómo se deben de presentar, cómo se deben de registrar. Y para empezar a hablar, porque bueno, pues todos ustedes ya están familiarizados mucho con este tema, y lo que les quería comentar es, cuando ustedes primero tienen que reconocer los gastos, eso es lo principal, o sea, empezamos por ahí, haciendo el reconocimiento a través del registro de los gastos o los egresos que se efectúan, porque como saben, en la contienda, el número de ingresos y del financiamiento es diferente, pero el tope de gastos es el mismo para todos. Aquí es donde se mide la equidad. Entonces es muy importante su reconocimiento a un valor razonable para poder hacer esta medición. Y la segunda parte importante que hay que tomar en cuenta en los egresos y en los gastos es que se deje la documentación soporte que compruebe la materialización de la operación y que le dé elementos de certeza a la autoridad para poder hacer la validación con los cruces que hacemos en las actividades de campo. Entonces, esos son dos puntos muy importantes que se tienen que tener siempre que se haga el registro de los egresos, que sean registrados, que sean reconocidos en sus informes y que le den certeza a través de la documentación soporte que viene en el reglamento, que es bastante amplia, para que nos dé esta certeza de que es una operación que sí se hizo. Y aparte que es una operación con estos documentos, nosotros podemos tener la certeza de lo que estamos cotejando, lo que vemos en las actividades de campo. El reglamento de fiscalización y la ley general de partidos políticos nos hace esta desglose o esta clasificación de los egresos. Entonces están los gastos de propaganda, los gastos operativos, los anuncios pagados en internet, que este es el tema que voy a tocar un poquito más con el tiempo que tenemos. Estudios, sondeos y encuestas también ya está integrado en los gastos de campaña, de propaganda en diarios, revistas, otros medios impresos, producción de mensajes para radio y televisión y en general la producción audiovisual, que ahora pues no solo ya se utiliza para radio y televisión, sino que se utiliza para los medios digitales, y los gastos del día de la jornada electoral, que como bien lo comentó el director, ya existe incluso un acuerdo específico y que más adelante les vamos a hablar. Entonces, bueno, para empezar, en las páginas de internet y toda la propaganda que se ve en internet, creo que este es el tema de esta campaña, es el gasto que hemos visto que más está registrado. Y es muy importante que se documente de la forma correcta para que la autoridad tenga certeza del destino del gasto. Como lo vimos en precampaña, sabemos que hay intermediarios que nos hacen la estrategia de redes sociales, que se contratan las pautas en Facebook, en Google, en Twitter y en otros medios digitales, pero para la autoridad, y como viene también en el reglamento, en el 143, es muy importante tener la certeza del pago del intermediario al proveedor final. Entonces, como estos proveedores generalmente son extranjeros, hay una parte en el artículo 143 donde se explica qué es lo que necesitamos nosotros para tener esta certeza de este pago. Y qué bueno que fue ahí un tema de la precampaña, como ustedes saben. Entonces es muy importante que siempre quede documentada, que le pidan a los proveedores que les dan estos servicios que tengan estos comprobantes de pago que le hacen a Facebook, a Google, a Twitter o a otras redes sociales, y que incluso no es tan complicado de conseguir, o sea, se puede conseguir en la página cuando se hace el pago, ustedes pueden obtener estos recibos. O sea, no es algo complicado, pero a nosotros nos da la certeza del destino final del pago. Otro gasto que se hace es en cines, y bueno, el artículo 143 y a partir del 199 es donde se detalla, los documentos que tienen que venir para comprobar que se hizo. Como les decía, para nosotros es muy importante tener las muestras, por ejemplo, y las muestras completas que nos den certeza cuando nosotros hacemos los monitoreos de poder cruzar la información y de ver de que el destino del gasto sí es el que se está registrando. Los espectaculares y propaganda colocada en la vía pública, pues sabemos que hay toda una
reglamentación muy específica de la documentación que tiene que ir con los espectaculares y que ahora pues es muy importante observar lo que viene en el acuerdo CG 165 sobre el ID, que sí ya lo hemos estado viendo, que está en varios espectaculares, pero esto es muy importante que quede en el clausulado de los contratos que hagan con estos proveedores. Los otros son los gastos de operación, y estos gastos de operación, pues aquí se engloban muchísimas cosas. Están las remuneraciones, sueldos y salarios, honorarios que se pagan al personal temporal que va a estar apoyando en la campaña, los repaps, que se tiene que observar que no rebasen el límite según el tope de gastos de campaña, las casas de campaña, que como saben es obligación en campaña sí registrar una casa al menos, y puede ser incluso el comité del partido, pero este se tiene que distribuir entre todos los candidatos que la registran como su casa de campaña, se tiene que distribuir este beneficio. Y pues aquí entran los gastos de los eventos, que son muy variables, desde la logística, la renta del inmueble, el equipo de sonido, los templetes. O sea, aquí sí hemos encontrado todo tipo de gastos. De nuevo, ser muy exhaustivos en documentarlos de una forma correcta para que haya certeza cuando hagamos nosotros las visitas de verificación de dónde están los gastos que estamos observando. También, bueno, en 143, en las relaciones de gastos, y a partir del 199 viene muy específico cómo se tienen que documentar los gastos en diarios, revistas y medios impresos, que tiene que tener la inserción, tiene que tener el arte que se usó de la inserción, el tamaño. En la producción de radio y televisión, pues se tiene que hacer la especificación del servicio profesional, si se usó equipo técnico, la renta de las locaciones. Y como les decía, los gastos de la jornada electoral, que más adelante nos vamos a meter en ese tema por el acuerdo que se aprobó del Consejo General, ya que pues, es una forma distinta, pero que nos va a dar mucha certeza a ambas partes para tener sobre estos gastos, y que se tienen que registrar los 3 días posteriores a la jornada electoral, que es cuando se abre el sistema y se tiene que hacer el registro de estos gastos, que implican todas las actividades relacionadas con lo que realizan los representantes de casilla y generales, ¿no? Que tiene que ver si se les da algún apoyo, algún tipo de remuneración, comida, el transporte y cualquier gasto relacionado con esta actividad. Y por último, la propaganda utilitaria, que como saben tiene que ser de material textil y tiene que estar registrada con sus entradas y salidas en sus CARDEX, en su inventario, para que también la autoridad tenga la certeza cuando se hacen las visitas de verificación o cuando se va a las casas de campaña a hacer estas visitas, pues se tenga la certeza de que esté inventariada y está registrada. También el reglamento nos dice que para los topes de gastos de campaña no se consideran estos 2 tipos de pagos, que son los pagos a los funcionarios o empleados que realizan la contabilidad y la presentación de los informes, y sueldos honorarios viáticos de estos funcionarios que van a capacitar a otros funcionarios para esta rendición de cuentas, ¿no? Lo que sí es muy importante para que no se tome como un gasto de campaña es que se dé en el informe de ingresos de esta relación de estas personas que están haciendo estas actividades y cuál es la remuneración que están percibiendo. Ahora vamos a pasar esto, dejamos lo de los gastos. Obviamente vamos a profundizar más adelante en el detalle, sobre todo con el prorrateo, que nos van a apoyar los compañeros a hacer esta explicación, y también el detalle de los gastos de la jornada electoral. Y ahorita vamos a pasar a la presentación de los informes, que es la obligación que tienen pues todos, tanto candidatos como los partidos políticos ya sea que pues en lo local algunos que van solos, o las coaliciones también tienen estas obligaciones. Entonces, en la presentación de informes, como ustedes ya saben, se genera a través de la contabilidad que ustedes hacen en el sistema, se firma a través de la e-firma del responsable financiero, pero además de esta presentación, y que es muy importante que sí tengan mucho cuidado porque nos hemos dado cuenta que a veces se queda el informe nada más como generado, pero ya no aparece la firma. Entonces, bueno, siempre tener esa atención para que sí se termine firmando el informe, y que se ponga la documentación adjunta o soporte que nos marca el reglamento. Esta documentación adjunta, en el ámbito federal pues están las 3 coaliciones, se debe poner el convenio de coalición,
en la documentación soporte. Y además, pues vienen estas relaciones pormenorizadas de propaganda, de las que ya les había comentado, que están en el 143, de medios impresos, espectaculares, bardas, cines, páginas de internet y redes sociales. También si hay contratos de producción de radio y televisión. Y también todo el gasto centralizado que se prorrateó, esto también es parte de la documentación adjunta que debe ir al informe, pero bueno, eso lo pueden revisar a detalle y también cualquier duda lo podemos ver para que no me ponga ahorita a enumerar todo, no sé qué, ya los veo con carita de sueño, entonces eso lo pueden ver ustedes en el reglamento a detalle, pero sí nos debe dar toda esta certeza, esta relación pormenorizada para poder saber en qué se realizaron los gastos. Y bueno, ahora viene la parte de las fechas, que es así esta fecha la que nosotros tenemos la parte en la que les hacemos el oficio de errores o omisiones, ustedes la parte que hacen los informes, que está así en rojo en nuestra agenda, o así en amarillo bien resaltada para que no se nos olviden. Y como saben, en el ámbito federal van a presentar 3 informes, por 30 días, por cada 30 días, y es el 1 de mayo, el 31 de mayo y el 30 de junio. Incluso en el ámbito local, en el acuerdo INE-CG 143, lo que se buscó fue justo homologar estos 3 periodos para que sea, sobre todo en el caso del prorrateo, en el sentido de que no tengamos informes que se cierran y que ya no les cae un gasto de prorrateo, sino que podamos hacer el cierre de cada informe, se pueda hacer el reconocimiento del gasto prorrateado, tanto en lo federal como en lo local, en una misma fecha, y también para tener esta certeza, y con las 30 elecciones en las entidades, si dejábamos como estaban las fechas, íbamos a tener una variación muy grande de fechas de informes, que tanto para ustedes iba a ser más complicado llevar el control. Entonces, estas son las fechas. El primer periodo va a concluir el 28 de abril, el segundo va a concluir el 28 de mayo y el último va a concluir el 27 de junio. Tienen 3 días ustedes para presentar su informe, como son las fechas que están en la pantalla. De ahí nosotros tenemos 10 días para revisar y hacerles la notificación del oficio de errores y omisiones. Tienen ustedes 5 días para hacer la respuesta. Y aquí la importancia, más adelante les voy a hablar de los registros, es en este tiempo de los 30 días, que ustedes vayan haciendo los registros en tiempo real, en los 3 días siguientes a los que se hizo la operación, porque esto es lo que se llama con el nuevo sistema de fiscalización, la fiscalización en tiempo real. Y esto es para ambas partes, es una forma de hacer la revisión mucho más fluida, en el sentido de que nosotros estamos haciendo el monitoreo en campo, estamos haciendo las actividades de campo, y si ustedes van registrando esos gastos en tiempo real, para nosotros es un tiempo que podemos hacer el cruce y tener certeza por ambas partes. Entonces, pues, como saben, es el tema de los extemporáneos, y la solicitud pues es eso, que hagan los registros en tiempo real y en la medida de lo posible se vaya subiendo también la documentación soporte para poder hacer los cruces en tiempo real. Bueno, ¿cómo se hace este registro de las operaciones? Si son ingresos, se registran en el momento en que se reciben. El financiamiento público lo van a registrar en el momento en que ustedes les caen sus cuentas, igual las aportaciones en efectivo, en el momento en que caen la cuenta se deben de registrar. Las aportaciones en especie funcionan cuando reciben ustedes el beneficio o los productos, ¿no? Y los gastos se deben de registrar conforme a la norma de información financiera A2, que nos dice que los gastos ocurren cuando se pagan, cuando se pactan, o sea, cuando se firma un contrato, o cuando se reciben los bienes, lo primero que suceda, que sabemos que puede ser variable, ¿no? Muchas veces primero pactamos, hay que registrar ese gasto, y después pagamos, y entonces hay que hacer el registro del pago, pero a veces también puede suceder que por las prisas nos entreguen el producto en algo que a lo mejor todavía no tenemos pactado, nos entregan el producto por la velocidad en la que se mueve el proceso y la campaña, pues en ese momento es importante registrarlo porque nosotros ya lo vamos a estar viendo. La evaluación de los registros tiene que ser a valor razonable, como saben los ingresos o los pagos, pues es el valor nominal por el que se hizo,
y las aportaciones en especie, como ya lo mencionó el contador José, se tienen que hacer pues a ese valor razonable y documentarse cómo se realizó esa evaluación. Se deben de clasificar conforme al catálogo de cuentas, del cual nos van a hablar más adelante, se deben registrar y esto no debe de superar los 3 días en los que se realizó la operación. Y bueno, aquí es nada más mencionar el informe de capacidad económica, que es importante que ustedes lo registren al momento de hacer el registro del candidato en el Sistema Nacional de Registros de Candidatos, ya que nos permite determinar la capacidad económica, saber el balance de activos pasivos y los flujos del candidato. Y como les mencioné, debe estar en el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos. Ahí vienen los datos que deben de ustedes poner en este informe de capacidad económica y el ejemplo del informe que ustedes ya conocen y que está en el SNR. Entonces, es importante mencionar que la autoridad puede hacer validaciones de los datos que están en este informe de capacidad económica y también pues de todas las actividades, tanto, o sea, las circularizaciones que nosotros hacemos, tanto con sus aportantes como con los proveedores. Y por mi parte sería todo. Si tienen alguna duda, van a pasar nuestros compañeros, se les pueden entregar a nuestros compañeros sus dudas por escrito. Y pues muchas gracias por su atención.